Perfecto, pues me toca a mí, soy Jaime Gutiérrez, me toca a mí presentar a Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Lorenzo es licenciado en Derecho, es investigador y académico mexicano. Durante el periodo del 15 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2014, se desempeñó como consejero electoral del Instituto Federal Electoral, del IFE. Del 8 de enero del 2014 al 4 de febrero del 2014 se desempeñó como consejero presidente del propio IFE. Y a partir del 3 de abril del 2014 fue elegido por la Cámara de Diputados como el primer consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE por un periodo de 9 años. Y la verdad, pues es un gusto tener aquí a Lorenzo Córdoba hoy, aquí en Diálogos por México desde casa. Carlos, pues te cedo la palabra para que nos presentes al grupo. Pues muchas gracias a todas y todos que están con nosotros participando, como siempre, en Diálogos por México desde casa. La verdad es que es un honor, es una conferencia de lujo la que tenemos, un diálogo de lujo con Lorenzo Córdoba. Y bueno, no les quito más tiempo, lo más importante, ahí está Lorenzo, cámaras y micrófonos contigo, Lorenzo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Jaime, de nueva cuenta, muy agradecido de veras por la oportunidad de esta charla con este selecto grupo de amigas, amigos de mexicanos. Gracias de veras por la invitación a Diálogos por México. Pues me atrevo a decir, en la cuenta regresiva para el arranque del proceso electoral de 2021, justo ayer emitimos un comunicado conjunto, las y los consejeros, no solamente rechazando, como lo han venido haciendo ustedes de manera reiterada, los ataques en virtud de múltiples intereses, particularmente intereses de parte, en contra del Instituto Nacional Electoral y en contra también de quienes integramos el Consejo General, que ahora, después de un retraso producido por la pandemia, está debidamente integrado. En ese comunicado hacíamos del conocimiento público que decidimos arrancar formalmente el proceso electoral tal como lo manda la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ley dice que tiene que comenzarse, que el proceso comienza con una sesión formal que tiene que realizarse en la primera semana del mes de septiembre. Hemos decidido arrancarlo el 7 de septiembre, es decir, dentro de 3 semanas menos un día, por eso hablo de la cuenta regresiva, para permitirnos en estas semanas que faltan todavía tomar una serie de importantes decisiones que creemos que es conveniente que se hayan definido antes del arranque del proceso electoral. Yo he preparado para esta tarde una presentación, es una presentación que, digamos, con los tiempos de pandemia se han venido enriqueciendo. Es una presentación que si nos hubiéramos juntado justo antes de que se decretara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y la proliferación de estos espacios virtuales, pues muy probablemente habría sido, no digo optimista, porque la democracia en el mundo y en México también enfrentará una serie de desafíos no menores, pero digamos que hoy a esos desafíos se le ha agregado el tema de la pandemia y me parece que es indispensable tomar con tiempo y sobre todo con muchísima información las decisiones que sean necesarias para tratar de que la democracia y concretamente las elecciones no se conviertan en una víctima más de la pandemia a nivel global. Debo decir que esta no es una preocupación solo mexicana, es una preocupación global. Ha habido algunos países que han ya realizado elecciones en los contextos de pandemia. Algunos lo han realizado con complejidades, como brevemente lo diré más adelante, es decir, con no tan buenos resultados, debo decir, y otros en cambio sí, así que es un momento de aprendizaje, de reaprendizaje de la democracia para, vuelvo a insistir, que la misma subsista a la pandemia y no sea uno de los de las víctimas más de la misma. Así que si ustedes me permiten, presento, me confirman, si la están viendo, sí, espero que sí, sí. Sí, adelante. Buenísimo. Muy bien. Yo quisiera comenzar con una declaración de principio que me parece que es indispensable para poder reflexionar cuáles son los desafíos que hoy tiene el INE, cuáles son los desafíos que tiene la democracia en nuestro país y que es una mirada retrospectiva. No se trata de hacer solo historia, mucho menos arqueología política o jurídica, pero sí estoy convencido de que analizar, que tener claro, reivindicar, incluso me atrevo a decir, de dónde venimos es indispensable para poder enfrentar los desafíos que hoy tenemos de la mejor manera y sobre todo para poder trazar una ruta futura. La historia es maestra de la acción política y si nos desentendemos de la historia corremos el riesgo de equivocarnos o peor todavía, de tropezarnos, como suele decirse, 2 veces o más con la misma piedra o peor aún,
tener regresiones sin ni siquiera percatarnos de lo mismo. Por eso para mí es indispensable, y lo estoy haciendo en todas las charlas, sobre todo para tratar de contrarrestar de alguna manera, o por lo menos denunciar una narrativa que algunos propagandistas cercanos al poder han venido vendiendo como un intento de nueva narrativa sobre nuestra democracia, sobre nuestro proceso de democratización, sobre los esfuerzos que en México nos han llevado más de 40 años. Debo decir que esto no es exclusivo, digámoslo así, de los tiempos que corren. Siempre que hay una alternancia suele construirse un discurso político en el sentido de que pues, todos los problemas que existían en una sociedad se van a acabar y comienza una nueva época. Eso es casi natural, digamos, al ciclo normal de renovación del poder político. Probablemente ustedes recuerden que justo hace 20 años, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República, provocando la primera alternancia en la presidencia en nuestra historia democrática, en la historia nacional en el último siglo, pues, señaló que con su llegada había comenzado la democracia. Bueno, esto es recurrente, pero sí es cierto que nunca como ahora se había querido construir un discurso tan negacionista del pasado. Un discurso, una narrativa que yo defino como creacionista. Una narrativa que pretende sostener que antes del 1 de julio de 2018 México vivía épocas oscuras en términos democráticos, épocas plenamente autocráticas, y que por algún hecho, por el propio resultado electoral, México desembarcó a la democracia. Y a partir de ahora comenzará una era democrática. Ojalá y después del 1 de julio de 2018 haya comenzado una época que nos permita resolver esos problemas estructurales gravísimos que aquejan desde hace décadas a la sociedad mexicana. Me refiero a los problemas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de impunidad, de inseguridad. Eso lo veremos con el tiempo. Lo que sí me queda claro es que si algo no comenzó el 1 de julio, fue nuestra vida democrática. Es más, creo que la narrativa correcta es exactamente la contraria, una narrativa omnicomprensiva y que reconozca los esfuerzos de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que al menos en los últimos 40 años hicieron una apuesta, lucharon por una transformación democrática y poco a poco fueron cambiando las condiciones de la competencia electoral, las condiciones mismas de las elecciones, que hoy permiten que la vía de las urnas sea una vía abierta, transitable, una competición equilibrada entre las distintas fuerzas políticas, que permite la recreación de la rica pluralidad política del país y que permite que, como suele ocurrir en una democracia, que pues todos los partidos, todas las fuerzas políticas tengan la posibilidad de ganar o de, en caso contrario, perder elecciones. Desde este punto de vista, a esa visión creacionista que algunos propagandistas decían querido introducir, creo que se le tiene que contraponer una visión evolucionista de nuestra democracia, es decir, una visión que haga justicia no solamente a los millones de mexicanos que apostaron durante décadas, decía, al cambio democrático, sino también a figuras emblemáticas de nuestro proceso de transición, figuras de todas las fuerzas políticas, de todas las orientaciones políticas, desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por Maquío, por Luis Echeálvarez, el mismo Porfirio Muñoz Ledo, don Jesús Reyes Heroles, en fin, una mirada de mexicanas y mexicanos que apostaron por el cambio pacífico para que la vía de las urnas efectivamente fuera una vía abierta, como decía, para acceder al poder político. Para mí, este es un punto de partida insoslayable. Ahora bien, si alguien tuviera que hacer una reconstrucción, insisto, y no pretendo aquí hacer una clase de historia, ni mucho menos, pero una reconstrucción de cuáles han sido las grandes claves del cambio democratizador en México, me parece que hay muchas maneras de hacerlo. Ahí está el texto de José Woldenberg, Ricardo Becerra y Pedro Salazar como uno de los estudios probablemente más puntuales de cómo las distintas reformas electorales fueron provocando un cambio en el sistema político, pero una manera, digámoslo así, sintética y novedosa de plantear cuáles fueron estas transformaciones, es reconstruir digámoslo así, esa serie de cambios que se dieron a lo largo, decía, de 40 años, desde 1977, con la reforma política que empujó don Jesús Reyes Heroles, hasta 2014, que es la última reforma electoral, a partir de cuáles fueron las necesidades, los problemas a resolver que a lo largo de este tiempo tuvieron que enfrentarse y que poco a poco se fueron solucionando.
Si aceptamos esta interpretación, me parece que hay 4 grandes momentos. El primer gran momento, la primera gran necesidad que tenía que resolverse era la que tiene que ver con la inclusión de la pluralidad política, el reconocimiento y la inclusión de la pluralidad política, una pluralidad política en un primer momento, si se quiere, germinal, pero que en el paso del tiempo se fue fortaleciendo, se fue robusteciendo, y la apertura del sistema político para permitir que esa pluralidad efectivamente pudiera ser reconocida, reflejada en los espacios de decisión política. Si se piensa de dónde venimos, un régimen cerrado, vertical, autoritario, en donde el poder se concentraba en manos del presidente, estoy pensando en el régimen que emanó de la Revolución Mexicana y se consolidó a lo largo de todo el siglo pasado, pues la primera necesidad era obvia, una apertura del propio sistema político. Me parece que hay un dato que como pocos refleja justamente lo que era aquel régimen, de donde venimos, y es justamente el hecho de que desde 1953 hasta 1978, es decir, en este cuarto de siglo, no surgiera ninguna nueva fuerza política. Empezamos este periodo con 4 partidos, en realidad uno solo de oposición, el PAN, el partido oficial, el PRI, y 2 partidos que se consideran partidos satélites, el PPS y el PARAM. Y a lo largo de este convulso cuarto de siglo, en donde ocurrieron una serie de manifestaciones que reflejaban el agotamiento del régimen, el movimiento del 68, los movimientos sindicales de ferrocarrileros, de electricistas, de maestros, los movimientos sindicales en la universidad, etcétera, 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 pues no hubo una sola nueva fuerza política. Creo que era claro, pues, que se trataba de un régimen excluyente e impermeable a la pluralidad que poco a poco se estaba gestando en el país. Por eso la primera necesidad era obvia: incluir en el escenario institucional a nuevas fuerzas políticas y permitir que éstas tuvieran un reflejo, decía, en las instancias de decisión en el gobierno, concretamente en el Poder Legislativo. En un segundo momento, y sobre todo después del cisma que representó la elección de 1988, una elección muy controvertida, en donde no hay certeza ni claridad respecto de los resultados electorales, la misma caída del sistema, que no fue una caída, no es que el sistema se haya caído, más bien, perdón, sino que se cayó, el sistema funcionó, simple y sencillamente no se dejaron de difundir públicamente los resultados, generando con ello una profunda desconfianza en torno a los mismos, pues provocó una segunda o evidenció una segunda necesidad, un segundo problema a resolver. Ese segundo problema era cómo lograr que las elecciones fueran una vía de disputa por el poder, no solamente legítima, sino franca y creíble. A eso se abocaron las reformas de la primera mitad de los años 90, entre ellas la que justamente dentro de un par de meses cumplirá 30 años, el 11 de octubre. Me parece que vale la pena celebrar el 30 aniversario de esa gran creación institucional que en su momento fue el Instituto Federal Electoral, ahora el INE, y que en muchos sentidos constituye la joya de la corona desde el punto de vista de la construcción institucional de nuestra democracia. Bueno, a principios de los años 90 la prioridad y la principal preocupación era, como se decía entonces, que los votos se contaran bien y efectivamente contaran. Bien pronto se logró eso. Se trató de una operación institucional de gran envergadura, de creación de instituciones, pero también de creación de nuevas reglas, nuevos procedimientos, nuevos criterios para inyectarle transparencia y confianza a los resultados electorales. Para 1994, la siguiente elección presidencial a la ya mencionada controvertida elección de 1988, el problema parecía haberse desplazado hacia una nueva dimensión, una nueva necesidad por resolver. En efecto, esas elecciones fueron elecciones que, a diferencia de las de 6 años atrás, no fueron particularmente contestadas, pero dado que se ejerció por primera vez un ejercicio embrionario, todavía muy elemental de fiscalización, pero fue el primer ejercicio oficial de fiscalización de los gastos de campaña, se puso en evidencia, por lo menos con cifras oficiales, la profunda inequidad que caracterizaba a los procesos electorales. Eso fue reconocido incluso por el doctor Ernesto Zedillo en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1994, cuando dijo que él venía de elecciones limpias, pero inequitativas. Y no le faltaba razón. En esa elección, el 85% de los gastos realizados lo realizó el partido en el gobierno. 8.5 pesos de cada 10 que se gastaron los regastó el partido gobernante. Con lo cual, evidentemente, la nueva necesidad, el nuevo problema por resolver, era el de generar condiciones de equidad en la competencia electoral.
A eso se abocó la siguiente generación de reformas y dos fueron los grandes ejes sobre los cuales transitó esta búsqueda de equidad en las condiciones de la competencia electoral. Por un lado, la apuesta por un financiamiento público generoso, hoy podríamos decir demasiado generoso. Creo que hoy la cantidad de dinero que se reparte a los partidos políticos genera incluso, me atrevo a decir, estímulos que no necesariamente son los mejores. La dependencia casi exclusiva del financiamiento público ha hecho que los partidos políticos pierdan esa necesidad de contacto con la militancia que también históricamente había sido fuente de recursos. Probablemente muchos de ustedes recuerden que en los años 80, en los años 90, los partidos de oposición solían financiarse rifando coches, bochitos, ¿no? En fin, hoy la dependencia del financiamiento público es casi total. Los partidos políticos recurren solamente en un 5% del total de sus ingresos al financiamiento privado. Por lo menos hablo del que se ha reportado ante la autoridad electoral, por supuesto. Y es pertinente, sin lugar a dudas, una revisión de la cantidad de dinero que inyectamos a la política, pero, como siempre digo, sin perder de vista que esto no fue una decisión, no una concesión graciosa ni una decisión irracional, sino por el contrario, es el fundamento primordial de la equidad de las contiendas electorales. No es casual que la primera elección, a partir de la primera elección que se realizó después de la reforma de 1996, en donde se decidió la preeminencia del financiamiento público, comenzó a difundirse, a generalizarse y a arraigarse cada vez más el fenómeno de la alternancia en el poder. Un fenómeno típicamente democrático, un fenómeno que revela que existen condiciones en el sistema electoral que permiten eventualmente el recambio del poder a partir de las preferencias electorales de las y los ciudadanos. No es casual que en 1997, insisto, el año después de esta reforma, la primera vez que se disputó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México la ganara la oposición y que la primera elección presidencial después de esa reforma, sin duda en buena medida debido al desgaste de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, se provocara la primera alternancia en la presidencia de la República. El otro gran eje de la equidad, no me detengo mucho en él, fue el prohibir la compra de publicidad en radio y televisión, pero utilizar los tiempos del Estado para que los partidos políticos en condiciones de equilibrio definidas en la propia Constitución pudieran acceder a esos poderosos mecanismos que todavía hoy, a pesar de la profusión de las redes sociales, siguen siendo las principales vías, medios de comunicación por la cual los mexicanos y las mexicanas nos informamos. El último estadio es la última necesidad y que fue el propósito de la reforma de 2014, tiene que ver con la pretensión o resolver el problema de la gran disparidad que se había evidenciado entre la calidad con la que se organizaban las elecciones federales y la calidad con la que se organizaban las elecciones locales, las elecciones en las entidades federativas. Si bien es una generalización, porque en el ámbito local había una gran diferencia en el modo, en la claridad, en la transparencia, en la certidumbre con la que se realizaban los procesos electorales, también es cierto que había muchos estados en los cuales las elecciones seguían siendo un problema por resolver y generaban mucha incertidumbre, mucha falta de confianza, que es lo que provocó que hoy el INE, el IFE convertido en INE, tuviera que participar o coparticipar en la organización de los procesos electorales locales. Este cambio no fue menor. Y esto es una especie de plañidera en un grupo de confianza y de amigos como ustedes. Y creo que una buena manera de poder evidenciar la sobrecarga de atribuciones que trajo consigo la reforma 2014, es decir, aquella que transformó el IFE en INE, pues tiene que ver con la cantidad de procesos electorales en los que hemos estado involucrados. Miren ustedes, en los 23 años de existencia del IFE, desde 1990 hasta 2013, el IFE organizó 18 elecciones federales. En los 6 años que van desde 2014, en realidad 2015, que fue la primera elección que organizó el INE, hasta ahora, y aquí no estoy tomando en cuenta las elecciones que están en curso en Hidalgo y en Coahuila, hablaré algo rápidamente sobre ellas porque se han pospuesto, como ustedes saben, por la pandemia, pues el INE ha estado involucrado en la organización de 198 elecciones, 4 elecciones federales, las de diputados de 2015 y las 3 elecciones federales de 2018, diputados, senadores y presidente de la República, y 194 elecciones locales. En este cuadro ustedes pueden ver desglosado los tipos de elecciones que le ha tocado al INE organizar.
Ahora, ¿ha servido esta reforma? ¿Cómo estamos hoy? ¿Hay necesidades? ¿Es funcional? ¿Son funcionales los cambios que se introdujeron en 2014? Bueno, yo creo que sí. Y hay varias maneras de poder juzgar este hecho. Uno es justamente el hecho de que en 2018 y 2019 el grado se logró, digamos así, un grado de confianza muy importante en torno a las elecciones. Los conflictos postelectorales prácticamente desaparecieron. Creo que es muy temprano para decir que se instaló entre nuestra clase política eso que Felipe González ha identificado como una de las condiciones de funcionamiento de las democracias, es decir, la aceptabilidad de la derrota. Dice Felipe González que mientras los actores no estén dispuestos a aceptar su derrota cuando pierden, pues entonces la democracia siempre sufre, no acaba, digamos así, de funcionar óptimamente. Bueno, no me atrevería a decir que una golondrina, como dicen, no hace verano, que lo que ha pasado en los últimos 2 años quiere decir que ya nos vacunó frente a lo que viene. Pero lo que sí es cierto es que esto que no había ocurrido por lo menos en los últimos 10, 12 años, ¿no? Por decirlo menos, pues parece haberse logrado con por lo menos hasta ahora, con estas normas derivadas de la última reforma electoral. Y la otra manera de juzgar la calidad de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema electoral, el actualmente existente, tiene que ver con el grado de alternancias. Me importa subrayarlo porque es un fenómeno muy poco estudiado desde la academia, muy poco estudiado por la opinión pública y que se ha dado casi por sentado, siendo que no es un asunto gratuito. Y es que la democracia no depende de que haya alternancias o no. Sabemos que es tan democrático un sistema que tenga determinadas condiciones, aun cuando el partido que estaba en el poder se mantenga en el poder, si hay condiciones de elecciones libres y justas. Pero lo que sí hace democrático y de lo que depende la calidad democrática de un sistema político es que existan las condiciones reales para que, si así lo deciden las y los electores, pueda haber una alternancia, pueda haber un cambio pacífico de partido en el gobierno. Y el hecho de que hayamos tenido el índice de alternancia tan intenso que hemos tenido en los últimos 5 años, lo adelanto, es el índice de alternancia más grande de nuestra historia electoral. Nunca antes en un lustro había habido tantos cambios de ganador entre una elección y la que sigue. El índice de alternancia en México hoy es del orden del 61, casi el 62%. Pues evidencia que esas condiciones están dadas. Por eso vuelvo a lo que decía al principio. Si alguien piensa que el 1 de julio de 2018 comenzó algo, pues a lo mejor comenzó una nueva época del país. Ojalá, no lo sé, lo veremos. Lo que sí es cierto es que 2018 no arrancó desde el punto de vista democrático nada. Al contrario, 2018 es una consecuencia del cambio democrático que habíamos logrado en las décadas anteriores. Vean ustedes el índice de alternancia por lo que hace a las cámaras del Congreso Federal. Vean lo que pasa en el ámbito de las diputaciones, perdón, de las gubernaturas, de 36 elecciones de gobernador en las que ha participado el Instituto Nacional Electoral en su organización. En 23 casos ha habido cambio de ganador. Si pueden ver el cuadro de la derecha, podrán observar que no hay una única fuerza política que sea beneficiaria de esta alternancia. En este lustro, todas las fuerzas políticas han ganado y han perdido elecciones. Lo que refleja, desde mi punto de vista, también un elemento adicional que es una sofisticación cada vez mayor del elector, del voto emitido por las y los ciudadanos, pero también de la conciencia de los electores de que el voto sirve no solo para elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, sino también eventualmente es un poderoso mecanismo de rendición de cuentas para premiar o castigar las buenas o las malas acciones de gobierno. Piensen ustedes en 2018 que el presidente López Obrador obtuvo el 53%, la coalición que lo postuló a la presidencia obtuvo el 53% de los votos. Pero la misma coalición, en el ámbito de las diputaciones o de las senadurías, obtuvo 43%, es decir, 10 puntos menos. Hubo un 10% de ciudadanas y ciudadanos que, si bien votaron por el licenciado López Obrador para la presidencia de la República, no votaron por alguno de los partidos que lo respaldaron a ese cargo para el Congreso de la Unión. Y eso habla, insisto, de un electorado cada vez más sofisticado. El grado de alternancia que estoy mencionando es un buen reflejo de este punto. Si vamos también en el plano local, a la renovación de los congresos, es decir, las diputaciones locales y a los ayuntamientos, verán que el índice de alternancia se mantiene. Es decir, es un índice de alternancia muy, muy, muy importante. Ahora, ¿dónde estamos hoy colocados?
Bueno, en este año, por cierto, es el año de menor actividad electoral desde que el INE surgió, porque solamente están programadas 2 elecciones. Las elecciones para renovar Congreso en Coahuila y ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Estas elecciones que debían haberse llevado a cabo el 7 de junio pasado, en pleno pico de la pandemia. Bueno, esto del pico de la pandemia yo creo que ya es un concepto relativo, no queda claro cuál es el pico. Parecería que ahora hay una tendencia a la baja. Me llama mucho la atención que justo cuando hay una tendencia a la baja, ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, con la cual hemos estado en una comunicación muy cercana, con la cual se convino, entre otras instancias, además de las instancias sanitarias nacionales y las presidencias de todos los partidos políticos, se convino el reinicio de los procesos electorales y fijaron como nueva fecha de elección el próximo 18 de octubre. El día de ayer hay un extraño comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo diciendo que no hay condiciones sanitarias para la pandemia, anticipando algo que va a ocurrir dentro de 2 meses. Y planteando, por cierto, yendo a contracorriente de lo que está diciendo las instancias de salud federales, es decir, que hay una tendencia paulatina hacia la mejoría y que además, lo que puede, sin embargo, empeorar a partir de finales del mes de octubre, porque nadie sabe, déjeme decirlo de manera coloquial, cómo se comporta el bicho de COVID-19 o cómo se va a comportar cuando nos llegue la temporada de la influenza estacional y se junten estas 2 tendencias epidémicas, enfermedades epidémicas. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención, estaremos atentos. Yo lo que digo con toda franqueza y con toda claridad, el INE es responsable de hacer elecciones, no es responsable de las condiciones sanitarias del país. Es lo mismo en un campo distinto a lo que ocurre con el tema de la seguridad. A mí cuando me dicen, oiga, ¿y cómo va a ser el INE para enfrentar el contexto de inseguridad que se vive en muchas zonas del país? Yo lo que contesto es, pues como lo hemos hecho siempre, poniéndonos en contacto y trabajando de la mano de las instancias responsables de la seguridad, porque el INE no es responsable de la seguridad, no solamente porque no tiene el mandato constitucional, sino porque no tenemos las herramientas ni jurídicas ni instrumentales para poder enfrentar ese fenómeno nosotros solos. Lo que sí hacemos es tener mucho cuidado y afortunadamente, a pesar de las condiciones de inseguridad, no se han suspendido elecciones en ninguna de las zonas, incluso en donde el control del crimen organizado en el ámbito territorial es importante. Yo creo que hoy tenemos un gran desafío, como decía el arranque de esta charla, de este diálogo, que la democracia no sea una víctima de la pandemia. Porque me llama mucho la atención que este comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo diga que no hay condiciones hoy. Diga que no hay condiciones sanitarias para que dentro de 2 meses se lleven a cabo las elecciones, pero nada más. Porque si no se pueden llevar a cabo las elecciones, perdónenme, no se puede llevar a cabo tampoco una actividad comercial. O sea, ¿por qué la gente sí podría ir a gimnasios o a centros comerciales y no ir a las casillas? Ojalá, lo digo con mucha franqueza, no haya algún razonamiento que no sea el estrictamente sanitario en este tema. En todo caso, como lo hemos dicho siempre, la comunicación con las autoridades de salud federales y locales es permanente y son ellas las que decidirán si hay condiciones o no para que las elecciones sigan llevándose a cabo. Pero si no se pueden llevar a cabo las elecciones, vuelvo a insistir, creo que entonces estamos en graves problemas, porque eso significaría que la gente difícilmente puede salir a la calle. Y eso contrasta, por cierto, con lo que ha venido siendo el discurso a partir del análisis de las cifras que se presentan públicamente. Entonces, bueno, pues estamos atentos, vuelvo a insistir, a menos que no se nos diga otra cosa por parte de las autoridades responsables, el 18 de octubre próximo tendremos estas 2 elecciones. Sin embargo, estas 2 elecciones son la antesala de lo que viene el próximo año. El próximo año vamos a tener la elección más grande de la historia. Eso es algo recurrente. Mientras siga creciendo el padrón electoral, mientras hay una tendencia creciente, pues van a ser, Jaime, tú estuviste en el registro federal de electores, sabes perfectamente a qué me refiero. Mientras siga creciendo la población, seguirá creciendo el padrón electoral, y mientras crezca el padrón electoral, vamos a tener elecciones cada vez más grandes. Piensen ustedes que en 2021 vamos a las elecciones más grandes, tanto por el número de electores que estarán convocados a las urnas. Estamos hablando de estimamos 95 millones de electores. Esto quiere decir casi 5,5 millones más de los que potenciales votantes en 2018.
Pero también vamos a la elección más grande de la historia, y esto es un multiplicador de todo. Si hay más electores, hay más casillas, si hay más casillas, hay más funcionarios de casilla que se requieren, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también vamos a las elecciones más grandes por el número de cargos en disputa. Además de los 500 diputadas y diputados que podrán, por cierto, por primera vez reelegirse, pero que tendrá que renovarse esa Cámara, se renovarán 15 gubernaturas, congresos en 30 estados, salvo Durango y Quintana Roo. En el resto del país se van a renovar los poderes legislativos y se van a renovar ayuntamientos en todo el país, salvo en Durango y en Hidalgo. Más de 1.900 municipios, lo que son prácticamente la totalidad, insisto, salvo los de estos dos estados, de los municipios que en el país se eligen fuera del sistema de usos y costumbres. Es decir, estamos hablando en total, perdónenme, estamos hablando de un total de, si sumamos las regidurías, sindicaturas y otros cargos a nivel municipal que se eligen, estamos hablando de más de 21,000 cargos que van a estar en disputa. Y esto significa 2,000 cargos más de los que estuvieron en disputa, poco más de 2,000 cargos de los que estuvieron en disputa en 2018. Eso da una idea de las dimensiones de la elección de 2021. Perdón. ¿Cuáles son los temas que nosotros hemos visto como relevantes en este año de cara a la elección? Y no quiero alargarme, Carlos y Jaime, a lo mejor los temas de la pandemia. Aquí traigo varias láminas para poder hablar de pandemia si ustedes quieren, pero eventualmente reservo los temas y esas preguntas. Ustedes me dicen, ¿me sigo? Bueno, no los veo a todos, entonces no puedo ver si hay caras aburridas o no. Vamos bien, Lorenzo, vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Buenísimo. Yo me voy para Lorenzo. y ustedes me pagan. Encantados. Gracias. ¿Cuáles son los grandes temas de este año? Algunos ya han pasado, pero eran temas a los que había que tener atención. Afortunadamente, muchos espacios desde la sociedad, como Diálogos por México, fueron voces que se levantaron advirtiendo los riesgos que para nuestro sistema electoral de algunas de estas circunstancias. Uno de ellos es la solicitud que había existido en el pasado, pero que nunca se había formalizado, de que a la Secretaría de Gobernación se le entregaran todos los datos, particularmente los datos biométricos de todos los más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos que tenemos registrados en el padrón electoral. A finales de enero se hizo esta solicitud formal, vuelvo a insistir, nunca había ocurrido, y unos días después le contestamos a la Secretaría de Gobernación que estábamos impedidos para entregarlos, porque se trata de datos que, si bien esa entrega tiene un sustento legal de un artículo transitorio de la Ley de Población de 1992, hoy esos datos están protegidos por una serie de medidas que entonces no existían. Pienso, para empezar, por el hecho de que el entonces titular de CONAPO, estoy hablando de 92, que era del entonces CONAPO, que era el secretario de Gobernación, en aquel entonces presidía el IFE también, pero después vino la plena autonomía del IFE. Y hoy el IFE, el primero, y el INE después, somos plenamente autónomos del gobierno federal. Y luego, porque se introdujeron a lo largo de toda la década pasada una serie de normas que protegen el derecho a la identidad y que, luego de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, nos obligan a las autoridades a hacer una interpretación de las normas favorable a los derechos. Y en este caso, el derecho a la intimidad y a la protección de los datos es un derecho que nos impide, si no hay una aceptación expresa en los avisos de privacidad correspondientes de parte de las y los ciudadanos, a entregar datos que no son del INE. El INE es el depositario, pero los datos son de las y los millones de mexicanos que confiaron al INE el resguardo de los mismos. El segundo tema, esto podría decir si ya pasó. Bueno, no, hay varias iniciativas en el Congreso que están planteando que se entregue esa información. Digo, lo dejo allí porque me parece que es un tema que rompe con uno de los principios básicos de la historia de nuestra transición, que el padrón electoral no estuviera en manos del gobierno, precisamente para que no, de cualquier gobierno, precisamente para que no se le diera un uso político al mismo. El segundo gran momento delicado de este año pasó y afortunadamente culminó bien. Es decir, el nombramiento de 4 consejeras y consejeros que se renovaron luego de que 4 colegas terminaron su cargo en abril pasado. El nombramiento se pospuso, como ustedes saben, por vía de la pandemia, pero hace 3 semanas aproximadamente la Cámara de Diputados finalmente hizo estos nombramientos. Fue una historia que tuvo un buen término, digo yo.
En primer lugar, por la actuación impecable, debo decir, del Comité Técnico de Selección. La gran mayoría de los miembros del Comité Técnico de Selección hicieron un trabajo extraordinario, hicieron una criba a partir de todos los solicitantes que permitieron postularle, presentarle a la Cámara de Diputados quintetas con perfiles muy bien definidos, bien acreditados, transitables, digo yo, todos ellos. El otro elemento que hay que celebrar es que en la Cámara de Diputados prevaleció el consenso desde que arrancó el procedimiento hasta que terminó. Y esto es un gran mérito, digo yo, porque se venció la tentación que afloró de manera muy peligrosa, disruptiva, de aplicar un mayoriteo antidemocrático que hoy nos tendría en una situación sumamente contradictoria y comprometida. Porque, digo yo, hay dos temas en los que hay que haber, en democracia, tiene que haber pleno consenso, un amplio consenso. Una son las reglas del juego, porque son las reglas a las que todos los actores políticos van a someter. Y si hay reglas que no son aceptadas por algunos de los jugadores, el día después el problema ya está cantado. Cuando alguien pierde una elección va a decir que perdió por culpa de las reglas, no por los votos. Y el otro punto que requiere un amplio consenso es la designación de los árbitros. En este caso, Perdonen, tengo un adolescente que empezó clases virtuales y que está desatado, así que probablemente me está haciendo música de fondo en la presentación, pero bueno, de los así son los de tiempos. trabajar en casa. Así es pero esto, bueno, así es esto. ofrezco una disculpa. En fin, me salté de gráfica, perdonen. Creo que el otro tema en el que se requiere un amplio consenso es el que tiene que ver con los árbitros. Insisto, es una gran noticia que se haya mantenido este consenso hasta el final. Hoy el Consejo General está debidamente integrado y cuestionado para enfrentar lo que viene. Un tercer punto tenía que ver con la posibilidad de cambiar las reglas electorales. Esta ventana legislativa se cerró el 31 de mayo, así que aunque las reglas sin duda son mejorables, la verdad, viendo las iniciativas que se habían presentado en el Congreso de la Unión, qué bueno que no hubo cambios legales en la materia, porque las iniciativas que se presentaron, lejos de querer mejorar el sistema electoral, en realidad muchas de ellas, me parece, escondían una clara intención de captura política del árbitro y de subordinación a las mayorías políticas. Pongo un par de ejemplos. Había una iniciativa que decía que los consejos locales, estas instancias que, por cierto, a finales de septiembre, en octubre, nosotros tenemos que designar desde el Consejo General, son los órganos integrados por ciudadanas y ciudadanos destacados en las distintas entidades que se integran a nivel estatal y son los que nombran a los consejos distritales. Los consejos distritales son los responsables de decidir dónde hay casillas, quiénes integran las casillas, de seleccionar a los capacitadores asistentes electorales y además son los que hacen el cómputo de los votos legal, el cómputo distrital. Bueno, una de esas iniciativas planteaba que esos consejos locales, en lugar de nombrarlos el Consejo General del INE, los iba a nombrar la Cámara de Diputados, con una mayoría simple. Imagínense ustedes, un partido político en las circunstancias actuales habría tenido la capacidad de tener el control de toda la operación de la elección. O la otra iniciativa, que era pues, la de reducir el mandato del presidente del Consejo General de 9 años a 3 años y se rotara con cada congreso, con cada legislatura. Debo decir que en algunos momentos esto aquí en La Confianza provocó algún dejo de felicidad en la casa, en la casa de ustedes, pero bueno, pues, digamos, no pasó, ¿no? Pero claramente había una intencionalidad política detrás de este hecho. Afortunadamente nos vamos con las reglas que tenemos, perdónenme, aquí estoy yo, ahí está. Y pues no hay eso ya prescribió como riesgo. El cuarto punto que comento es el que tiene que ver con, aquí sí, un problema no menor, la falta de trabajo del legislativo, la falta de cumplimiento de la obligación del legislativo, que nos ha dejado con una serie de procedimientos sin normas secundarias. Y ahora tendrá que ser el INE el que va a tener que emitir la regulación sobre este respecto, sin tocarle al INE hacerlo. Al INE le tocaría aplicar la ley, las reglas definidas en el Congreso. Bueno, pues la reelección legislativa no tiene reglas y ahora el INE es el que va a tener que ponerlas y bueno, probablemente habrá legisladores a los que no les gustará. El INE va a tener que tomar en cuenta pues lo que es la experiencia, lo que son las leyes locales, en fin, pero no, tendrá que hacer una tarea que no le toca. Y la otra
es que si hay consulta popular el próximo año, la ley de consulta popular se pensó para esta figura como existía antes de la reforma de 2019. Se cambió la Constitución y no se cambió la ley, así que podríamos tener ahí un problema no menor, en donde el INE te estaría llamado a hacer la regulación secundaria, y esto evidentemente generaría una enorme polémica y un frente de discusión pública que la verdad no es el más conveniente. Dos puntos adicionales. El primero es la formación de nuevos partidos políticos. La pandemia nos obligó a postergar la definición en este tema porque hay muchas definiciones, muchas revisiones que requieren la presencia física de nuestros funcionarios en las instalaciones, todos esos que tienen que ver con la revisión de las cédulas individuales de afiliación, son datos personales, no los podemos sacar de las instalaciones, etcétera. Y bueno, tenemos como nueva fecha para aprobar esto el 31 de agosto. En menos de 2 semanas sabremos si va a haber o no nuevas opciones en la boleta el próximo año. Podría haber 7 partidos que son los que han solicitado el registro, pero hoy, lo digo con toda franqueza, nadie tiene nada porque justamente tenemos que ver todavía, digámoslo así, terminar la revisión, revisar la fiscalización, las cuentas de los partidos políticos, vigilar o determinar que no haya habido injerencia de entes prohibidos, sindicatos, iglesias, partidos y gobiernos, y pues, finalmente que el número de afiliados no esté repetido porque está prohibida la doble afiliación, como saben, en nuestro país. Entonces todo eso está por terminarse, pero todavía no hay nada definido. Y el último punto, pues que sí es un tema delicado, sobre todo en los tiempos difíciles de la pandemia, tiene que ver con la solidez presupuestal con la que enfrentaremos la elección del próximo año. Nosotros estamos en una lógica de que, a pesar de que la del 21 va a ser una elección más grande del 18, podamos pedir un presupuesto equivalente al que pedimos hace 3 años, actualizado con la inflación, pero que esté contenido en este sentido. Es decir, aunque la elección va a ser un 6% más grande si se toma el número de electores que podrán votar en 2021, pues tratar de generar este gesto de empatía, de solidaridad en condiciones económicas que nos ha dejado la pandemia, que sin duda van a ser muy difíciles para el país. Termino solamente haciendo una reflexión. Me salto estas láminas, se las dejo con muchísimo gusto, Carlos y Jaime, si ustedes quieren distribuirlas entre los compañeros y compañeros que están reunidos hoy, esta tarde. Son más bien algunas reflexiones que obvio en este momento y que podríamos, insisto, en preguntas y respuestas eventualmente tocar y que tienen que ver con el estado de la democracia. Incluso antes de la pandemia no estábamos en las mejores condiciones. Fenómenos como el de las fake news, la polarización, la crisis de credibilidad de instituciones básicas de la democracia como los partidos y los parlamentos, la desigualdad, en fin, todos estos eran problemas que ya estaban ahí y que eran problemas que aquejaban a las democracias en el mundo antes de la pandemia de 2019. La pandemia de COVID-19. Esta pandemia nos mete en una serie de problemas no menores. Organizar elecciones en tiempos de pandemia, las elecciones en general implican una enorme movilización de gente para organizar las elecciones. Piensen ustedes que el día de la jornada electoral el próximo año, entre funcionarios de casilla, vamos a necesitar más de 1 millón. Entre funcionarios electorales, el próximo año vamos a contratar cerca de 60,000 personas eventuales que van a hacer trabajo de campo. Representantes de partidos, observadores electorales, etcétera. El día de la jornada electoral, sin contar a los electores que van a votar, hay alrededor de 3 millones, 4 millones de personas involucradas en la operación de la elección. Entonces, eso es, digamos, un problema no menor pues, para efectos, digamos, de un eventual contagio. Las campañas electorales implican una movilización pues, masiva de gente. Nosotros ya establecimos protocolos sanitarios de cómo van a operar las casillas. Para nosotros las elecciones de Hidalgo y de Coahuila son fundamentales porque son un banco de prueba donde se van a poner en práctica estas medidas sanitarias. Son medidas sanitarias que tienen un costo. Imaginen ustedes lo que significará en 2021 dotar de cubrebocas desechables y se tendrán que tener repuestos, etcétera, a más de 1 millón de ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Si algún ciudadano llega a votar y no lleva cubrebocas, no se podrá entrar a las casillas sin cubrebocas, pero tendremos que dotarle un cubrebocas porque ni modo que no lo dejemos votar. En fin, hay una serie de medidas, toallitas sanitizantes, geles, etcétera, que incrementarán los costos. El problema de hacer elecciones son las dimensiones de las mismas. O sea, aquí si dices que le vas a dar un cubreboca a un funcionario, estás hablando de 1 millón de cubrebocas. Si le vas a dar una careta,
pues son 1 millón de caretas. Es decir, aquí los números son a gran escala. Así que no me detengo mucho sobre esto. La crisis económica nos va a generar una serie de problemas. Ya estamos viendo una polarización política muy grave. Esto nos preocupa mucho. Es una polarización. Miren, es normal que las campañas polaricen. Pero una cosa es la polarización en las campañas, que son espacios naturales de confrontación política, y otra es cuando la polarización se mezcla con la intolerancia. Porque cuando al de enfrente se le ve no como un contendiente, no como un contrincante electoral que merece respeto, sino se le ve como un enemigo al que hay que eliminar, entonces ya no estamos hablando de una polarización, digámoslo así, que puede encauzarse democráticamente, sino de una polarización que eventualmente suceda o anteceda, digamos, a experimentos autoritarios. Termino simple y sencillamente, hay muchas buenas prácticas, las vamos a instrumentar, vuelvo a insistir, Hidalgo y Coahuila son un lugar en donde queremos elecciones, en donde queremos que las elecciones no se contrapongan con el derecho a la salud. Los derechos de libertad política, de participación política, no pueden implicar la merma del derecho a la salud, pero el derecho a la salud no puede implicar la supresión de las libertades políticas. Y no nos puede pasar lo que le pasó a Surinam, justo lo que está en esta gráfica. El día de la elección en Surinam representó 2 semanas después un incremento, es una isla muy chiquita, Surinam, pero representó un incremento de los contagios de COVID-19. Bueno, eso es justo lo que tenemos que evitar. En fin, no se trata de elecciones sencillas, trabajaremos con base en las recomendaciones internacionales, muchas de las cuales son relativamente obvias, ¿no? Trabajar en condiciones sanitarias, tomar medidas de limpieza personal y de limpieza colectiva, en fin, lugares aireados, etcétera, cosas muy normales. Así hemos hecho nuestros protocolos y termino simple y sencillamente diciendo que para nosotros va a ser un desafío enorme ir a la próxima elección, entre otras cosas, porque, repito, hoy el tema de la pandemia nos implica una nueva dimensión hasta ahora desconocida de la que tenemos que salir exitosos. Tenemos que salir exitosos porque la recreación de la democracia ha sido una construcción colectiva que nos ha costado muchísimo, no fue una concesión graciosa que cayó de lo alto o que ocurrió espontáneamente, y por lo tanto yo creo que todas y todos tenemos que cuidarlas. En fin, muchísimas gracias, Carlos, Jaime, y estoy atentísimo, por supuesto, a las preguntas en este diálogo. Gracias. Perfecto, querido Lorenzo. Muchas gracias de verdad por tu exposición. De verdad hemos estado recibiendo bastantes comentarios. Vamos a proceder a las preguntas, si nos permites. Claro. Lorenzo, de verdad muy agradecido por tu tiempo. Aquí te digo, todos somos defensores de la democracia y de verdad una gran exposición. Tere Villanueva nos está preguntando en el chat sobre los servidores de la nación. Dice que escuchó en una plática con el ex embajador Ricardo Pascua, donde habló de los siervos de la nación, que si se va a monitorear esta situación. Griselda Silguero se pregunta si para el 2021 habrá alguna posibilidad, bueno, ya lo explicaste, pero de voto electrónico por el tema de la pandemia. Sí. Que si las elecciones consideras que sí van a ser confiables para el 2021 por esta situación que estamos viviendo del COVID. Eduardo León pregunta qué herramientas tiene el INE para las consultas populares y si tienen alguna validez. Y me voy por la última pregunta de este chat, mientras pasamos a las demás preguntas, es Rafael Lagos, si hay elecciones en Hidalgo en el mes de octubre. Esas serían ahorita las preguntas y ahorita abrimos los micrófonos para algunos amigos que quieren preguntar. Con muchísimo gusto. Gracias, Jaime. A ver, a Tere. Bueno, sobre el tema de servidores de la nación, el INE ya se pronunció. Si recuerdan ustedes, al arranque del gobierno, estos funcionarios que entiendo son los que levantan los padrones sociales y demás del gobierno federal, vestían una indumentaria con el nombre del presidente en el chaleco, digamos, ¿no? Y creo que también en los gorros, en fin. El INE lo que dijo es que eso era propaganda gubernamental personalizada. Como ustedes saben, la Constitución prohíbe que la propaganda gubernamental haga referencia tanto al nombre como a la imagen o que contenga la voz, si es una propaganda en radio o televisión, de algún gobernante, incluyendo el presidente de la República. Por lo tanto, el INE tomó medidas cautelares que fueron al final validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que implicó sanciones que todavía no se han aplicado a diversos servidores públicos porque se veía en un primer momento utilizado en la indumentaria de estos funcionarios el nombre del presidente.
A partir de entonces no hemos tenido nuevas denuncias relativas a la promoción personalizada, pero sí ha habido algunas denuncias relacionadas con el uso político de los programas sociales. Lo digo con todas las letras, cualquier funcionario, y así lo establece la Constitución, desde el presidente de la República hasta el más, déjeme decirlo así, pequeño, bajo funcionario municipal, están obligados a conducirse con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Esto no significa solamente que no pueden disponer el dinero público bajo su custodia para fines político-electorales, sino que no pueden tener una promoción en favor o en contra de algún partido político. Eso es una violación a la Constitución y el INE es competente para conocer de esos hechos. Además, los programas sociales estarán sujetos, igual que lo hicimos en 2018, de una serie de regulaciones para evitar el uso político de los mismos. En breve, en el INE tendremos que emitir estos lineamientos que previenen, repito, el uso político de los programas sociales. Así que estaremos muy atentos a que no haya una violación en este sentido, aunque me importaba decir, Tere, que eso ya fue objeto de pronunciamiento del INE y se tuvo, no sé si con gusto o no, pero se tuvo que obedecer este mandato del propio Instituto Nacional Electoral como garante de las condiciones de equidad en la competencia. Respecto a lo que decía Griselda, es una pregunta que agradezco muchísimo, porque yo creo que algo que nos adelantó la pandemia como una discusión, o que nos colocó como una discusión impostergable, es la posibilidad del uso de tecnologías en la emisión, en las elecciones y particularmente en la emisión del sufragio. Miren, las elecciones de Hidalgo y Coahuila son para nosotros muy importantes y aprovecho de una vez para decirle a Rafael, sí, bueno, hoy sí, hoy está el calendario electoral avanzando, tanto en Hidalgo como en Coahuila, y el INE y los institutos electorales de los estados estamos en la ruta y repito, con el cronograma avanzando para que el 18 de octubre, las y los coahuilenses y las y los hidalguenses puedan ir a las urnas a elegir a sus autoridades. Claro, si hay una autoridad sanitaria que nos dice que hay algún problema, tendremos que analizar y tomarlo en cuenta, pero hoy las elecciones van. De hecho, justamente mañana miércoles, en Hidalgo, termina el periodo de registro de candidatos. Y si más adelante tenemos por alguna circunstancia que volver a interrumpir las elecciones, todas las actividades, todos los plazos que ya pasaron, están regidos por el principio de definitividad en esta materia. Si alguien mañana, y hasta el momento no nos ha informado nadie nada, ninguna autoridad sanitaria, mañana va a concluir el registro de candidatos y que no haya registrado candidatos, aun cuando se suspendan las elecciones más adelante por cuestiones sanitarias, pues eso ya será una etapa terminada de esta elección. Entonces, las elecciones, Rafael, van. Vuelvo al punto, Griselda, en Hidalgo y en Coahuila, por primera vez el INE, esto ya había ocurrido en el ámbito local, en el ámbito antes de que existiera el INE, cuando el IFE no se metía en las cuestiones locales, pero esta va a ser la primera vez en la que algunas de las casillas de estas dos elecciones serán casillas en las que las y los electores solamente podrán votar en una urna electrónica. En el pasado ya se habían hecho programas pilotos. Las y los ciudadanos votaban y luego normal, marcando su boleta, la depositaban en la urna y luego se les invitaba a que pasaran a experimentar, digámoslo así, en una urna electrónica, pero con un programa que no tenía validez legal, en una votación, un proyecto, digamos, a ser piloto, justamente. Ahora no, ahora va a haber 100 casillas, 60 en Coahuila y 40 en Hidalgo, son poquitas, pero queremos ir paso a paso, porque si aquí te equivocas, puedes acabar cerrando la puerta a esta modalidad de voto para siempre, en donde las y los electores votarán en sus casillas solamente a través de urna electrónica. Creemos que esto va a servir como, insisto, una experiencia positiva para poder en el futuro ampliar paulatinamente esta posibilidad de voto. Pero además, Griselda, esto es importante, en el 2021, en los 10 estados que admiten votación desde el extranjero, por primera vez vamos a instrumentar un sistema de votación por Internet. Esto por el momento es solamente para las mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, que residen en el extranjero y que hasta ahora podían votar, como ustedes recordarán, solamente por vía postal. Hoy esas mexicanas y mexicanos podrán optar si seguir votando por correspondencia, que es un voto, por cierto, muy caro, ¿no? Porque se manda en paquetería, el INE corre a cargo de todos los gastos, etcétera, o bien optar por votar
para elegir a gobernadores o en algunos casos incluso hasta diputados en algunas entidades, como la Ciudad de México, por cierto, a través de Internet. Este sistema ya fue desarrollado, ya se entregó la auditoría de la UNAM y de una empresa de carácter internacional, que es una de auditorías que mandata la ley, y el próximo año lo vamos a instrumentar. Es muy difícil que sin haber hecho esa prueba podamos extender ese voto electrónico a mexicanas y mexicanos que viven en el país. Pero si eso funciona bien, y estamos trabajando para que eso ocurra, es muy probable que el futuro de las elecciones sea, si bien no todos votando en Internet, porque hay muchas mexicanas y mexicanos que lamentablemente no tienen acceso a estas tecnologías, siempre tendrá que ser en todo caso un sistema híbrido donde algunos votan en casillas, otros eventualmente por Internet, otros en urnas electrónicas, etcétera. Tendremos que ir en una lógica de gradualidad, pero pues digamos, lo que pase el próximo año es muy, muy importante en este sentido. ¿Es confiable la votación por mecanismos electrónicos? La verdad sí, Griselda. Siempre existen riesgos, igual que si votas en papel, digamos, pero hay muchos mecanismos de seguridad y la verdad el INE históricamente le ha invertido, Jaime estuvo en el registro, sabe esta historia, se le ha invertido en seguridad informática muchísimo. Es más, déjenme hacerles una confesión. Bueno, es una cosa que ya hemos dicho, así que es una confesión a medias, ¿no? En 2018, en pleno proceso electoral, probablemente ustedes recuerden que se hackeó el sistema SPEI del Banco de México. Bueno, en ese mismo momento, en esos días, el INE sufrió el que hoy por hoy, el intento de ataque informático, bueno, no intento, el ataque informático más grande en la historia que haya sufrido una institución del Estado mexicano. Y aguantaron nuestros sistemas. Faltaban unas semanas para la elección y evidentemente lo que estaban era probando si podían en la noche de la elección impedir el flujo de la información, que se volviera a caer el sistema. No lo lograron. Creo que aquí se trata de tomarse muy en serio este tema. Hay instituciones en las que han malentendido la austeridad y han relajado los mecanismos de seguridad informática. Ahí está el hackeo, que yo no sé si ya acabó o no, de computadoras en Pemex y en varias otras instituciones. Pues eso hay que tomarse muy en serio. Y si vamos a avanzar al voto electrónico, no puedes jugar con la seguridad porque estarías jugando con la estabilidad política. Es un asunto de seguridad nacional. Así que, y esto ha funcionado en muchos otros países. En Brasil desde hace 20 años se vota solo en urna electrónica. Países como Estonia son chicos, entiendo, pero hay países en los que toda la votación es electrónica. En Estonia no se ponen casillas. Todo el mundo vota desde sus casas por Internet. Así que es un buen desafío que si nos sale bien y nos va a salir bien, pues puede cambiarnos radicalmente el modo de hacer elecciones en el futuro y abaratar sustantivamente, por cierto, los costos de la misma. Eduardo, consultas. Bueno, si hay que esperarnos a septiembre, porque en septiembre se vence el plazo constitucional para que haya consultas populares. Estoy hablando de consultas de a de veras, las que existen en la Constitución, las otras no sé cómo calificarlas, son consultas, a mí me lo han preguntado, es que esas consultas, miren, por decirlo menos, esas son consultas alegales, porque no están previstas en la ley. Las únicas consultas que están previstas en nuestro marco normativo son las llamadas consultas populares establecidas en el artículo 35 y le corresponde exclusivamente al INE realizarlas. Y se realizan con base pues, en todos los procedimientos que le dan garantía al voto en las elecciones constitucionales. Entonces, ¿habrá o no consultas el próximo año? Pues eso habrá que esperar hasta septiembre, porque en septiembre se vence el plazo para que las y los ciudadanos puedan registrar consultas. Y si este es el caso, el INE tendrá que verificar que esas firmas sean válidas, la Corte tendrá que consultar si el objeto de la consulta es constitucional o no, y si es así, pues bueno, el INE tendrá que organizar consultas, con lo que podríamos tener un año, perdón que me haya extendido en la respuesta, Jaime, un año muy particular en 2021, porque el 6 de junio vamos a tener esas elecciones a las que les hablaba hace un rato, esas macroelecciones. Las nuevas normas constitucionales en materia de consulta popular dicen que si hay consulta, esta tendría que ser en la primera semana de agosto. Es decir, 2 meses después, volveríamos a ir a las urnas todos los mexicanos y mexicanos. Y dado que existe la posibilidad ahora de la revocación de mandato, en febrero o marzo, finales de febrero, principios de marzo de 2022, podríamos
estar nuevamente convocados a las urnas en una elección de carácter nacional en donde se instrumente la revocación de mandato, en este caso para la presidencia de la República. Entonces el calendario electoral podría ser profundamente cargado si se realizaran estos tres ejercicios. Obviamente eso va a tener un costo, porque hacer una consulta, hacer una revocación de mandato, yo no me imagino que se haga en condiciones que sean distintas a aquellas de seguridad y de garantía de libertad del voto, pero también de certeza de los resultados que con las que se hacen las elecciones constitucionales, ¿no? Perdón por haberme extendido, Jaime. No, no hay problema. Para facilitar por el tiempo, les vamos a abrir el micrófono para que te hagan la pregunta. 4 personas. Empezaríamos, bueno, preguntarían primero Mario Sugawara, luego Alberto Pérez Cano, Eduardo Centeno y Armando Peredo. Les pediría, como siempre, la brevedad por respeto a todos nosotros, el tiempo de nuestro ponente. Entonces, Mario, tu micrófono está abierto. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias y felicidades por tan clara exposición. Bueno, ya comentaste el tema de la votación electrónica. ¿Qué más hay que hacer para bajarle los costos a la democracia sin que estos tengan riesgo? ¿Cómo le bajamos dinero o le quitamos dinero a los partidos políticos, que sin entrar en tecnicismos me parece que es un desperdicio darles tanto dinero, pero tampoco darles la puerta abierta a que haya dinero sucio? ¿Qué es lo que tendría que hacer el INE para cuidar estos temas? Gracias. Gracias, Mario. Tú me dices, Jaime, me voy... No, si quieres abrimos las preguntas para que sea en bloque y sea más rápido para ti. Gracias, Jaime. El siguiente, Alberto Pérez Cano, que además le damos las gracias porque él fue el puente para que estuvieras hoy con nosotros. Alberto, que también es viajero frecuente aquí en Diálogos por México, es parte del grupo. Adelante, Alberto. Muchas gracias, presidente. Pues la pregunta es, ¿tiene el INE la solidez suficiente para defender la democracia y hacer cumplir la legalidad a cualquier ciudadano mexicano? ¿Se dispone del vigor necesario para superar resistencias, por ejemplo, de funcionarios públicos electos y muy populares? ¿Qué tal si debilitan al INE vía presupuestal? Y por último, un saludo ahí. Qué gusto ver al notario Morales Lechuga, querido rector. Gracias, Alberto. Eduardo Centeno, tienes tu micrófono abierto, Eduardo. Jaime, gracias, Lorenzo. Creo que nuestro peor contrincante es el abstencionismo. Ahora, desde tu posición y bajo las condiciones políticas actuales, que de alguna manera es un hartazgo, ¿habrá mayor o menor participación ciudadana en las elecciones? O sea, menor o mayor abstencionismo. Y terminamos esta ronda con Armando Peredo. Armando, tu micrófono está abierto. ¿Me escuchas, Armando? Sí. Ya estás, ya te oí. Gracias, buenas noches. Felicidades, señor presidente. Muy buena exposición, muchísima información. Mi inquietud va en cómo garantizar el presupuesto que se necesita que requiere el INE para las elecciones de 2021 con un titular del Ejecutivo dedicado un día sí y otro también a golpear terriblemente a la institución. Eso sería todo. Gracias, Armando. Jaime, Perfecto, adelante. Gracias. A ver, creo que la pregunta de Mario es una pregunta que nos concierte a todos. O sea, el gran problema, el costo de la democracia actualmente nos abre un flanco. Miren, justo ahora tenemos que aprobar el presupuesto la próxima semana y van a ver, es un presupuesto pues inevitablemente abultado. Insisto, vamos a hacer todo el máximo ejercicio de contención, pero solamente el costo COVID, el costo de medidas de sanitización, etcétera, es un costo que va a ser, insisto, importante y que eso no estaba previsto y no puede compararse con presupuestos previos. No estoy justificando que tengamos que gastar lo que se requiera. Hay otros países, en Corea del Sur, fueron a elecciones, esas siguen siendo el prototipo de elecciones en pandemia, hicieron elecciones parlamentarias, renovaron a su primer ministro, etcétera, hicieron elecciones invirtiéndole todo. O sea, no solamente medidas de sanitización, sino que además los propios funcionarios de casilla tenían hasta batas quirúrgicas, todavía no sabía el alcance bien del COVID porque fue hace como 3 meses. Las personas que tenían temperatura votaban en unas casillas especiales que después se sanitizaban completamente después del voto de un ciudadano. Es decir, ahí no escatimaron.
claro, tienen un aprecio por la democracia y saben, ellos sí saben lo que significa, pues tienen una frontera complicada, lo que significa un país sin democracia, digamos, o el costo de que significa no tener democracia. Dicho eso, yo creo que tenemos que racionalizar los costos. Nosotros hemos hecho un primer ejercicio, si tuviéramos solamente una inversión que implica una inversión inicial, pero tampoco es tan grande porque ahora ni siquiera tienes que comprar urnas, las urnas se arriendan, son urnas que son, le llaman hardware tonto, no tienen software, entonces no te pueden hacer, ¿no? O sea, tú las dotas, les pones el software que tienes y tú tienes todo el control de ellas. Si no tuviéramos que hacer el despliegue territorial que hoy se tiene que hacer con el voto manual, ¿no? Con ciudadanos que cuentan los votos, que son sorteados, el próximo año vamos a visitar a 12 millones de mexicanas y mexicanos en sus casas, de donde van a salir los funcionarios de casilla. O sea, si se quitara todo eso, ya de entrada te ahorras entre 3.500 y 4.000 millones de pesos, solamente si tuviéramos el voto electrónico. Hay muchos otros objetos de ahorro. Nosotros en México votamos en papel seguridad. Hay una sola empresa que fabrica papel seguridad en México con estos requerimientos. Es la que le fabrica papel seguridad a los cheques bancarios, etcétera, etcétera. Es un costo enorme. Por ejemplo, todo eso pues es producto de la desconfianza. Si ustedes me dicen, podríamos pasar sin mayor problema a votar en el papel más barato, híjole, no estoy seguro. Ese es mi pequeño detalle. La desconfianza ha sido tal que nosotros mismos, para contrarrestarla, hemos instrumentado mecanismos que nos elevan los costos. Yo creo que cada vez más pues hay elementos para decir, pues digamos que todas estas ideas del fraude en buena medida han sido una especie de fraude del fraude. Pero entre que son mitos o no, y lo demuestras, pues sí tenemos un costo que pagar y que lamentablemente estamos pagando todas y todos. Decías el dinero de los partidos. Yo creo que el dinero de los partidos se tiene que racionalizar, pero no me parece que el modo en el que se ha discutido esto haya sido el modo correcto. Y menos todavía porque, miren, a lo mejor ustedes tienen presente que hay una iniciativa para reducir el financiamiento a los partidos políticos a la mitad, ¿no? Mario lo preguntaba, en fin. Seguramente Mario está, quien tenga presente esto, está pensando en la propuesta de César Nava, cuando siendo presidente del PAN hace 12 años planteó reducir el financiamiento público de los partidos a la mitad, cuando el PAN gobernaba. Y si no estaban pensando en César Nava, pues entonces estaban pensando en la propuesta que hizo Enrique Ochoa, siendo presidente del PRI hace 5 años, para reducir el presupuesto de los partidos políticos a la mitad, cuando el PRI gobernaba. Y si no están pensando en ninguna de esas dos ideas, están pensando en la de Tatiana Cloutier, que ahora está planteando desde la bancada de Morena reducir el financiamiento a la mitad cuando gobierna Morena. Es decir, híjole, a mí me preocupa que desde el poder siempre se avienta hacia adelante estas iniciativas. Yo no estoy en contra de racionalizar el financiamiento. Vuelvo a insistir, creo que hoy se les da demasiado dinero y son incentivos hasta perversos. Dicho eso, yo creo que antes, esta es una discusión que tiene que tener en el análisis, cuáles son las necesidades reales de gasto de los partidos. A mí me preocupa que bajamos el financiamiento a los partidos X%, 25, 50, 75%, y eso traiga como consecuencia que los partidos vayan a buscar financiamiento donde no queremos que lo busquen. En este país, en estas condiciones, seguro hay quien está dispuesto a financiar la política y no por un ánimo filantrópico. Entonces yo lo que digo es nada más tengamos cuidado. Y sí, creo que hay que avanzar. El próximo año el financiamiento para los partidos va a ser de más de 7,000 millones de pesos. Es decir, porque respecto de 2020, el próximo año va a haber un 30% más para los gastos de campaña. Tampoco está bien. Eso no va a ayudar a la crisis de credibilidad que tienen los partidos, ¿no? Entonces sí, yo diría que hay que apostarle a bajar costos. Creo que el uso intensivo de tecnología es la clave, lo digo con mucha franqueza, pero esto tenemos que ir poco a poco, porque si nosotros apostamos, si nos vamos en 2021 a votación electrónica, híjole, vamos a abrir un problema, un boquete de confianza del que no nos vamos a recuperar pronto. Entonces yo creo que aquí la historia lo enseña, es un ejercicio de aproximaciones sucesivas, de gradualidad inevitable, pero no hay que perder el rumbo, la ruta, y el COVID ayuda, ¿eh? Esto sí puede acabar siendo uno de los poquísimos efectos benéficos que trajo la pandemia COVID, esa apuesta para avanzar hacia el uso de tecnología en materia electoral. Alberto, ¿el INE tiene solidez? Sí, yo te lo diría así. Me preocupaba en parte cuál sería la actitud de los colegas que se incorporaron al Consejo General, pero es una actitud que creo que viene a abonar. Por eso en el desplegado que publicamos ayer hablamos de cohesión.
del Consejo General. El INE es una institución que ha defendido su autonomía. Que seamos una institución autónoma no significa que seamos una institución autárquica. Sabemos colaborar con las distintas instancias gubernamentales, federales y locales en temas como la seguridad, en temas como las garantías de salud, ¿no? En los tiempos de pandemia, pero somos defensores de nuestra autonomía y la autonomía sabemos que se ejerce decisión tras decisión y todos los días. Y hay a quien no le gusta. Si alguien no sabe a qué me refiero, lo invito un día a meterse a mis redes sociales para que vean lo que significa que haya quien no te tenga particular aprecio. Pero miren, en fin, también si uno se deja guiar por las redes sociales, no sé en dónde terminaríamos. Así que digamos, a ver, sí se necesita empaque, déjame decirlo de manera coloquial y hasta con tono de broma, cuando vamos al supermercado a hacer las compras, mi esposa y yo, pues a un cierto punto ella me dice, oye, vamos a comprar crema, ¿no? Entonces le digo, tú ve por la crema, yo voy a la ferretería porque me toca ir por el aceite para las escamas, ¿no? Pues, pero bueno, pues es que pues hay que aguantar, ¿no? Y de veras lo digo, si alguien dice que no tiene presiones en la materia electoral, les está mintiendo. Presiones hay todos los días, algunas más burdas, algunas más abiertas, algunas más francas, algunas más veladas. El problema no es que haya presiones, no son deseables desde un punto de vista ético y moral, pero las hay. Pues es la política. Nosotros somos los árbitros de la política. Y el problema con las presiones no es tanto que existan las presiones, es si te dejas, si te doblas frente a las presiones. Y creo que a estas alturas, después de 6 años en la presidencia del Consejo General, ya tengo bien asumida la lección. Creo que en este sentido es como un papel como el del árbitro en el fútbol. Y me gusta citar, perdón que me haya extendido en esta respuesta, me gusta citar a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, el ensayista uruguayo, tiene un fantástico librito sobre el fútbol, ¿no? Y tiene un ensayo dedicado al árbitro. Eduardo Galeano dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Queda mal con quien gana, porque el que gana siempre va a ganar a pesar del árbitro. Y queda mal, por supuesto, con quien pierde, porque quien pierde, por supuesto, pierde por culpa del árbitro. Entonces, digamos, asumiendo eso como punto de partida, ¿no? Y como esto sabemos que no es un concurso de popularidad, creo que tenemos suficientes elementos como para poder enfrentar lo que venga. Lo digo con mucha franqueza. No ha sido sencillo en el pasado, ¿eh? Tal vez había menos claridad y menos hostilidad, pero presiones siempre ha habido. Y creo que los resultados que contaba de estos al menos 5 años, pues prueban que en México quien decide quién gana y quién pierde las elecciones, quién llega a los espacios de poder y quién se va a su casa, son los electores con su voto. No son las presiones o no del árbitro quienes definen las elecciones. Perdón si me he extendido, pero ahora sí, mi querido Alberto, ¿para qué me provocas en el mejor de los sentidos, ¿no? Eduardo, a ver, el abstencionismo es la gran bestia negra de todo proceso electoral, porque al final hay un grado, cuando el abstencionismo crece, hay un grado de legitimación de los resultados electorales y de los gobiernos que son electos. Dicho eso, yo creo que hay muchas condiciones para estimar, aunque por supuesto yo no soy quien para hacer futurismo, que el próximo año vamos a tener una participación importante. Primero, por la gran cantidad de disputa del poder que hay. Cierto, no hay una elección presidencial. Oye, pero las elecciones de gobernador en el ámbito local son muy importantes y son muy atractivas, por un lado. Por otro lado, pues miren, son elecciones, si bien es cierto que la pandemia, que el COVID puede alejar a muchos de las urnas, también puede ser un elemento que atraiga mucho a las urnas. Vuelvo a insistir en algo, en México el voto también no es nada más ver quién nos gobierna, definir quién nos gobierna. El voto también ya es en México una manera para premiar y castigar las buenas y las malas acciones de gobierno. Y me da la impresión que hay mucho tema de discusión pública que va a ser interesante ver si los partidos lo logran canalizar como una discusión de las campañas electorales y por lo tanto vuelven más o menos atractivo el voto el 6 de junio del próximo año. A ver, tenemos un tema que es cómo se ha manejado la crisis sanitaria.
Yo no veo por qué ese no sea, lo está haciendo en el mundo, objeto de discusión. Piensen ustedes lo que está pasando en España, las discusiones en el Parlamento, las demandas de elecciones anticipadas, precisamente para poder eventualmente juzgar en las urnas el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno español. Está pasando en todo el mundo. Vean ustedes las campañas en Estados Unidos, el tema COVID, si vieron la convención demócrata el día de ayer, el tema COVID está en el centro de la agenda política de la elección. Es muy probable que lo esté el próximo año, porque esta pandemia llegó para quedarse, lamentablemente. Y segundo, el tema económico. Pues digamos, la crisis económica que trajo consigo la crisis sanitaria, pues es un elemento que seguramente va a ser objeto de discusión. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que se ha hecho? No lo sé, pero ese es objeto de discusión pública. Y creo que eso puede provocar, ojalá y así sea, una afluencia muy importante en las urnas. Y que venza el miedo, pues, de no ir a las urnas por el miedo a contagiarse. Las casillas van a ser espacios libres de COVID y así estamos trabajando para ello. Finalmente, Armando, ¿cuáles son las garantías para el presupuesto? Miren, yo creo que riesgos ha habido. Ha habido riesgos de una reforma electoral que permita la captura política de las autoridades electorales, la merma de autonomía y las expresiones públicas de condena frente a esas intentonas, de evidenciar esas intentonas, lo que ustedes hicieron con un tuit, con sus redes sociales, manifestándose públicamente, eso es lo que paró esas intentonas, porque votos tenían. Cuando se lanzaron con la ofensiva en contra mía, porque estos hashtags, que si fuera no sé qué del INE, y qué sé yo digo, sí, me voy a ir del INE. El 3 de abril de 2023 termina mi mandato y después me volveré a la academia. Antes tengo una responsabilidad que cumplir. Pero todo eso finalmente ha generado una respuesta de ciudadanas y ciudadanos que dicen, pues defiendo al INE, no sé, en fin, creo que es parte del debate público. Y creo que con el tema del presupuesto, con una vocación crítica respecto al INE, porque necesitamos que ustedes sean críticos del INE, porque ese es nuestro espacio de mejora. Nosotros queremos alianzas, no queremos condescendencias. Creo que podemos acabar defendiendo que por la vía de los dineros, insisto, y nadie está hablando de derroches, ni de privilegios, ni de mucho menos, pero que por la vía de los dineros no vayamos a tener una merma democrática, ¿no? Perfecto, Lorenzo. Oye, ya pues estamos llegando al final del tiempo, pero tenemos 3 últimas preguntas, si nos permites. Claro, y las hacemos igual en bloque como lo hicimos hace rato. Le pediría, vámonos en este orden, que es el que teníamos, Fernando Arriaga, en primer lugar, luego está José Luis Romero Hicks y luego está Karina Salinas. Entonces, Fernando, tienes tu micrófono abierto. Gracias Jaime, gracias Carlos por esta excelente presentación. Gracias, José. Mira, elección tras elección los partidos violan las reglas que previamente acordaron. Incluso aún ganando parte de Morena, busca un INE no autónomo, argumentando fraude por compra de votos de otros partidos. Incluso pidieron tu remoción y parte del consejo a modo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo defender o blindar al INE ante la excesiva injerencia de cualquier partido político? Perfecto. José Luis Romero, tienes prendido tu micrófono, querido José Luis. Felicidades y muchas gracias por la plática. Gracias, José Luis. A mí me gustaría... Oye, por cierto, fui alumno de Edmundo Jacobo en la prepa en Guanajuato. Híjole, sí, ya sé que además fue compañero de casi de banca de tu hermano, ¿no? Es correcto. Es más, nacieron el mismo día, el mismo año. Sí, es cierto. Oye, el secretario ejecutivo, gracias. Pues, yo sé que ya dijiste que el presupuesto va a ser en términos reales igual que el de una elección pasada. ¿Cuál es el plan B? Porque sí creo que hay incentivos para que el Ejecutivo, con la disminución de la recaudación federal y las prioridades presupuestales, sí tenga algún incentivo para no fondear completamente lo que se requiere. ¿Cuál sería el plan B? Y pasaríamos a la última pregunta, Karina Salinas. Karina, tienes prendido tu micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Hola, consejero. Mi nombre es Karina Salinas y yo he sido supervisora electoral en el INE en distintas
elecciones. Y bueno, esto me ha permitido pues comprobar la complejidad y el reto que significa integrar casillas sin pandemia. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la estrategia que ha pensado el INE pues para apoyar las actividades de visita, notificación y capacitación para la ciudadanía que se suba como CAES y SES, no solo en materia de proteger la salud, sino también de lograr el reto de integrar el número mínimo de personas que se necesitan para integrar estas casillas? Muchas gracias. Gracias, Ese Karina. sería el bloque, Lorenzo. Nada más, le pediría ya a Homero Velázquez y Alejandra Barraza, que no van a tener tiempo, si nos mandan su pregunta al chat para hacértela llegar, igual la de Correcto. todos los del chat. Oye, y la pregunta que más se repite, y te la pongo aquí también del chat, Sí, es por favor. Lo de la mañanera, si se considera parte de propaganda electoral, nada más. Perfecto, muy bien. Gracias. A ver, Fernando, sí, esto escuchaba y pensaba ese refrán popular, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero esa es la historia del derecho electoral. Es decir, cada vez que se instrumentan nuevas reglas para evitar los problemas que se vieron en la elección pasada, ¿no? Pues encontramos nuevos mecanismos de partidos que intentan darle la vuelta, ¿no? Y déjame decirlo, la inventiva en esta materia es impresionante, ¿no? Y yo creo que, en fin, pero creo que lo que nos toca como autoridades es tratar de generar un contexto de confianza, tratando de evidenciar y de sancionar a quien viola las reglas, ¿no? La verdad, el INE tiene hoy muchas más herramientas de las que llegó a tener el IFE para avanzar en este sentido, aunque siempre existe esta natural tentación de pedirle al INE que haga más. Y eso no está mal, por eso yo hablaba del contexto de exigencia. Por ejemplo, en materia de financiamiento, pues nuestro gran limitante, pero esa es una limitante que tiene el INE, que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que tienen todos los entes fiscalizadores del Estado, tiene que ver con el efectivo. Y creo que hay problemas estructurales por los que pagamos los platos rotos también nosotros. Miren, el tema del efectivo es un problema grave para el país. Somos el país de la OCDE que más flujo de efectivo tiene en proporción de su Producto Interno Bruto, del tamaño de su economía. El que más. Y bueno, si me permiten, pues me parece que es hasta obvio. Si tenemos el 54% de la economía trabajando en la informalidad, pues la economía informal se nutre de dinero en efectivo. Con la criminalidad organizada que tenemos, pues es dinero en efectivo. Mire, yo no sé ahora si esto de Lozoya sea cierto o no cierto. Pues aquí se han construido estos videos, que parece que ya el video no es video, pero ya se transmitió en la conferencia del presidente de la mañana. En fin, no lo sé. Pues es dinero en efectivo, ¿sí me explico? Entonces yo creo que hay ciertas limitaciones que no creo que deban ser un pretexto por parte de las autoridades, pero también es importante dar a conocer. Por eso yo creo que la vocación pedagógica del parte del INE respecto de lo que viene, y esto pasa también por la pregunta de Karina, ¿no? Cómo explicar cómo estamos pensando hacer todas las tareas de organización de la elección, por ejemplo, es algo que vamos a tener que explicar. El INE está llamado a ser una autoridad pedagógica, una institución con una vocación explicativa muy clara, y eso pasa por explicar desde antes. Porque si uno explica un problema, ya no está explicando, está haciendo control de daños. Explicar significa anticiparse, ser muy oportunos, muy asertivos en la información. Es un desafío enorme, pero creo que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo defenderlo desde la ciudadanía? Pues yo creo que los ejemplos están puestos, Fernando, ¿no? Mencionaba algunos, pero la verdad yo he visto una defensa del Instituto Nacional Electoral frente a ataques que se han venido haciendo, que la verdad yo creo que es justo lo que tiene que ocurrir en democracia. Mientras no sea una defensa, lo pido de veras, una defensa falta de crítica, porque sin duda hay muchas cosas que mejorar, sin duda hay muchas cosas que no podemos bajar la guardia. Y si hay una exigencia a la par de una defensa de parte de la sociedad, nosotros estamos obligados como autoridad. ¿Cuál es el plan B, José Luis? Híjole, miren, a ver, la prioridad, déjeme decirlo así, nosotros estamos haciendo un presupuesto lo más contenido y lo más justificable posible. Dicho eso, es muy probable, viene un tiempo muy difícil en términos para la economía nacional. En los últimos 2 años hemos recibido sucesivamente los recortes más grandes de la historia de la autoridad electoral, uno tras otro. Este año más de 1,000 millones de pesos, 1,071 para ser precisos. Y todavía hoy seguimos con déficit. Nosotros
cancelamos una serie de programas, algunos programas eran importantes, son programas que no podemos volver a posponer, como por ejemplo el cambio de todo el equipo de monitoreo que nos permite auditar las señales de radio y televisión. Ya terminó la vida útil de esos aparatos, ya las refacciones son carísimas si las encuentras en el mercado. Se tiene que hacer una inversión en esa tecnología. Si no se hace, corremos el riesgo de que fallen en pleno proceso electoral los aparatos de monitoreo y eso puede ser muy riesgoso. Pero si no hay condiciones para hacer, no digo esa, pero otro tipo de inversión que es necesaria, pues tendrá que posponerse. Nuestra prioridad es sacar la elección. El 6 de junio tiene que haber elección con las condiciones y las garantías para que las y los ciudadanos nos expresemos con libertad, como ha venido ocurriendo, y con absoluta certeza. Y esa es la prioridad número uno. Yo te diría que el plan B es pues, sacrificar todo lo que se pueda sacrificar, digamos, y sin poner en riesgo la elección. Bajo una premisa, no estamos pidiendo, no vamos a pedir dinero que no se necesite. Insisto, entendiendo las difíciles condiciones del país y siendo sensibles a esa. Pero déjame decirlo de esta manera, es una responsabilidad histórica. Hoy tenemos graves problemas que nos aquejan, José Luis. Problemas de desigualdad, problemas de pobreza, problemas que se van a agravar, y se van a agravar con el COVID. Problemas de corrupción, problemas de impunidad porque no se ha acabado, y problemas de inseguridad. Si a esos problemas que ya estaban allí, que siguen estando allí, que aquejan y lastiman a la sociedad, le echamos encima el problema de las elecciones, híjole, habremos dado un retroceso de 30 años. Hace 30 años las elecciones eran un problema para las y los mexicanos, probablemente el primero. No podemos permitirnos que eso vuelva a ocurrir. Así que creo que hay que generar contextos de exigencia colectivos para que ello no ocurra, y en el INE tenemos una enorme responsabilidad, pero sí nuestra prioridad es que las elecciones no se vean afectadas por eventuales recortes. Karina, híjole, además esas son las caras de las heroínas y de los héroes de las elecciones. Son ellos los que hacen, Karina y sus compañeros, el trabajo de campo, y a ustedes son a los primeros que tenemos que cuidar. Y al cuidarlos a ustedes tenemos que cuidar a las y los ciudadanos, y hay que explicarlo. Mira, tú fuiste supervisora, nos contabas, en fin, tú sabes lo que significa esa tarea, que es una tarea cara a cara en los domicilios de las y los ciudadanos. Pues bueno, tendremos que privilegiar quien pueda en la capacitación, por ejemplo, a distancia. No sé si fuiste capacitadora en 2018, perdón, supervisora. Bueno, ya en 2018 ya les dotamos a nuestro personal, te acordarás, de smartphones, ¿no? Dedicados para la función electoral, y eso no solamente sirve como un mecanismo de información para tener en tiempo real datos de cómo va avanzando la elección, no solamente el día de la elección, sino todo el proceso de capacitación. Bueno, esos también van a ser mecanismos que nos van a permitir utilizar, pues eso, la tecnología para intentar, cuando se pueda, hacer capacitación a distancia. Hay que explicarle muy bien. Ya desde ahora están ya los protocolos en línea, los protocolos de sanidad para el trabajo de nuestro personal en campo, de ustedes, ¿no? Y también protocolos de cómo va a tener que operar la casilla. Vale la pena, si me mandas un correo a mi cuenta oficial, te los mando de inmediato, por cierto, si no los quieres buscar, de todos modos están en la página del instituto, pero yo creo que vale la pena que esos se conozcan. Es decir, la verdad son protocolos muy detallados, digamos, con procedimientos que vamos a poner a prueba en Hidalgo y Coahuila, por eso van a ser bien importantes estas elecciones, nos van a evidenciar lo que hicimos bien para reforzarlo de cara a 2021, nos van a señalar también, nos van a servir para indicarnos cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí, la idea es que sean espacios muy cuidados. Nuestro gran desafío es que las elecciones, déjame decirlo así, que los centros de votación y el trabajo de las y los ciudadanos sean limpios de COVID y limpios en sentido político, es decir, que no haya trampas, ¿no? Entonces, pero sí es un trabajo colectivo. Y ustedes hacen ya un enorme esfuerzo, elección tras elección, convenciendo a las y los ciudadanos. Yo creo que eso va a tener que ser un esfuerzo multiplicado de todas y todos, porque si no podemos, vuelvo a insistir, permitir que pues una de las víctimas más de la pandemia sea la elección, ¿no? Las elecciones, los procesos democráticos. Y finalmente el tema de las mañaneras, pero te mando esos protocolos, Karina. La mañanera, miren, ya hay un criterio, y es un criterio que está firme. Es un criterio que se aplicó el año pasado, en 2019, en las elecciones de 2019, y es el criterio que vamos a seguir aplicando. ¿En qué consiste? Las mañaneras
la transmisión, eso es importante, de la mañanera completa, y eso lo hacen algunos medios de comunicación, es decir, no cuando se transmite una noticia, un dicho del presidente o de alguno de sus invitados que tiene un interés noticioso, sino se transmite ininterrumpidamente la mañanera, eso ya está considerado por el Tribunal Electoral como propaganda gubernamental. Y la propaganda gubernamental no se puede transmitir, no se puede emitir desde el momento en que arranquen las campañas electorales. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero ser muy claro. Que se van a prohibir las mañaneras, no se puede prohibir un ejercicio de comunicación social del gobierno. Las mañaneras tienen el derecho de poderse hacer con las reglas que hoy están vigentes. Lo que no se puede hacer es la transmisión íntegra de la mañanera mientras haya campañas electorales. Ahora en Hidalgo y en Coahuila, cuando arranquen las campañas, no se va a poder transmitir las señales de televisión que cubren esos estados, no van a poder transmitir la mañanera íntegramente. ¿Podrá haber un inserto noticioso en algún programa de noticias? Sí, probablemente, pues el presidente dijo esto y pero no se puede transmitir todo, digámoslo así, ese ejercicio íntegro. Y cuando arranquen las campañas federales el próximo año, pues eso tendrá que dejar de transmitirse en todo el país. Esos son los criterios vigentes, eso ya está validado por el Tribunal Electoral y esos son los criterios que va a aplicar el Instituto Nacional Electoral, guste o no, pero pues la norma no está para aplicarla así a contentillo, está para aplicarla así, sin más, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime, y gracias a todos y todos por la paciencia. No, al contrario, Lorenzo, muy agradecidos, de verdad. Tienes aquí un espacio, sabes, Diálogos por México desde casa. Como viste, es un ejercicio pues, ciudadano, con el fin de, precisamente, con el amor y la pasión que le tenemos a México. Y de verdad, que estés con nosotros es un orgullo. Todos aquí somos defensores de la democracia. Y quisiera, ya nada más, antes de pasar la palabra a Carlos, si nos das un último mensaje para que te puedas despedir y que sepas que aquí tienes tu casa, aquí en Diálogos por México desde casa. Eres bienvenido las veces que quieras. Aquí, defensores de la democracia, aquí tienes bastantes. Gracias, Jaime. En fin, creo que he hablado mucho, así que voy a ser de veras telegráfico, aunque parezca a estas alturas una misión imposible. Lo intentaré realmente. A ver, yo termino con esto. Miren, la democracia, la construcción de la democracia no ha sido obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política. Ha sido una construcción colectiva, es una apuesta de generaciones, como decía al arranque de mi charla, y la defensa de la democracia también lo es. La defensa de la democracia no es responsabilidad solamente de una institución, lo es sin duda, no es responsabilidad de un solo partido, lo es de todos, pero es una responsabilidad de todas y todos quienes creemos en esta forma de gobierno. Así como todos apostamos a la construcción de nuestro sistema democrático, creo que nos toca a todas y todos defenderlo desde nuestras trincheras. Y un poco retomando las preguntas que se me hacían, y déjenme decírselos con toda convicción. En democracia no hay trincheras pequeñas. Hay unas que son más visibles, otras que lo son menos, pero todas las trincheras son indispensables y desde todas las trincheras se tiene que defender la democracia. Si no lo hacemos, al rato a lo mejor lo vamos a lamentar. Porque el camino hacia la democracia, el camino de la democracia no es lineal, no es en un solo sentido. Hoy tenemos un régimen democrático, pero si no lo cuidamos, mañana lo podemos perder. Y lamentablemente hay muchas experiencias en la historia que nos pueden evidenciar esto. Así que, adelante, desde nuestras trincheras, grandes, pequeñas, sigamos defendiendo la democracia. Muchísimas gracias, Jaime. No, gracias, Lorenzo. Y bueno, para terminar, querido Carlos, pues te paso micrófono para que nos digas. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues Lorenzo, muchísimas gracias. La verdad, una plática espectacular, una plática que nos inyecta a todas y todos los que participamos el día de hoy y los que nos verán después, en el fin de semana. Mucho ánimo, en serio, muchas gracias, Lorenzo. Y como decía Jaime, aquí está un grupo de defensores de la democracia, de amantes de México, y aquí seguiremos fuerte. Pues muchísimas gracias. También darle las gracias a todas las amigas y amigos que participaron el día de hoy. Más de 240 amigas y amigos que estuvieron el día de hoy en Diálogos por México desde casa. Y obviamente, pues invitarlos a que los que no lo pudieron ver, a sus amigos que no lo pudieron ver, lo veremos el fin de semana. Y bueno, pues agradecerte. Nada más un mensaje parroquial, la invitación para nuestra plática internacional del próximo lunes con Guy Colonna, que es el director de ingeniería de la NFPA, que es la National Fire Protection Association, y nos va a hablar sobre la explosión en Beirut.
y cómo cuidarnos de temas de prevención de incendios o cómo hacer prevención de incendios ahorita que estamos en casa. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso, un gran aplauso, hombre, gran gracias. aplauso, Lorenzo. Esta es tu casa. A Muchísimas ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos de veras. próximamente y mucho éxito. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, quédense, va a estar con nosotros nuestra amiga Sarah Collins en nuestro final musical. Vale la pena, muy padre. Va a cantar buenísimo. algo de ABBA. Muchas gracias y muy buenas Gracias, noches a Lorenzo. todas y todos. Gracias a Lorenzo. ustedes, a todas y todos. Gracias mil. Gracias.